Tenemos invitadas en el día de hoy. Yo no sé cuánto hace que existe, me parece que hace poco. Braver, y vinieron Lu Mayo y Ceci. A Lu ya la conocemos. Ceci es la primera vez que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Buenas. Ceci? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenidas por a las la dos. invitación, sobre todo. ¿Todo tranqui? Todo muy bien, ¿ustedes? Bien, acá queriendo saber de qué se trata esto nuevo. Tengo acá abierto el Instagram, que lo pueden seguir, @somosbraver. Lo leo así para que la gente pueda seguirlos. Y le dicen como quieran, ¿eh? Nosotros Ok. ya estamos acostumbrados, Braver, bien. esto es nos Como adaptamos. pinte. Parte de nuestra filosofía es adaptarnos, Bien. como premisa fundamental. Pero, ¿querés que le contemos, Ceci, qué hacemos? Qué difícil igual contarles. Por supuesto. ¿Qué hacemos en pocas palabras? ¿Cómo Pero se puede arrancar? Tenemos tiempo igual. ¿Escucharon alguna vez hablar de agilidad? Agilidad. Sí. Agilidad. Sí. ¿Qué es ser ágil? Esa es la primera pregunta que solemos hacer en nuestras intervenciones. Tener la capacidad. Puntos. Para ¿Es algo. sinónimo de rápido? Podés ser Sí. ágil en varias cosas, perdón, Bueno, te rajuñé. Podemos ser rápido. Sí, puede tener que ver con. Necesitamos el... No, yo no digo que sea rápido. Yo digo que Ahí está, es gracias. sinónimo de rápido. No quiere, Ahí los está. sinónimos no significan lo mismo. Bien. ¿Ok? Quiere decir que se puede Similares. utilizar de manera igual en algunas ocasiones. Bien. Un corredor ágil es un corredor que Claro. Por supuesto. corre Por rápido. rápido. Ok. Tiene que ver con la. Ciencia. No sé Eficacia. si, nunca sé si es casi o La ciencia. Con la que hace como la menor esfuerzo con la menor utilización de recursos, hace el máximo con poquito. ¿Hace Bien. mucho con poco? Bien. ¿Sí? Por ahí vamos. Por ahí vamos. Qué mala Obvio que que soy. siempre la primera respuesta que sale en todos lados es que es hacer agilidad o ser ágil es ser Ser rápido. Sí. Claramente acá la respuesta es que no es ser rápido. Ajá. Tal vez es una consecuencia de, pero acá nuestro idioma español lo juega como una trampita lingüística, porque en realidad agilidad viene de la traducción de agile o agile en inglés. Que tal vez la forma más adecuada hubiese sido agilismo, pero comercialmente no suena Suena raro, queda raro. demasiado bien. Pero tenemos otra mala noticia, no tenemos forma de definir lo que es la agilidad. Y es como el gran misterio que genera todo esto que hacemos. Pero va por el camino de poder llegar a los objetivos con menor esfuerzo y con menor dolor, porque nos enfocamos mucho en las personas. Y también a mí me gusta mucho la definición que ser ágil o hacer agilidad es una forma de ser que deviene de una forma de hacer. Sí. ¿No es también optimizar un poco lo que uno tiene? Son consecuencias de la agilidad. Ir más rápido, optimizar los recursos. Pero la parte más importante de la agilidad es la cultura, que es lo que sobre más trabajamos nosotros, Luna. Sí, exactamente. Porque bueno, ustedes eran esto de la agilidad, esto nuevo. A nosotros nos surge, les contamos un poco de dónde venimos, porque de golpe la que viene a hablar de actualidad internacional está hablando de agilidad. Sí. ¿Qué pasó? La última vez habló de la guerra. Mucho a nosotros la inquietud nos surge después de la pandemia, por supuesto que fue un momento de introspección para muchos. Ceci y yo somos abogadas, las dos, y por supuesto con algunas crisis internas relacionadas con eso, y la pandemia nos dio la oportunidad de empezar a explorar otros universos y nos encontramos con el mundo de la agilidad, la virtualidad que nos permitió hacer cursos, sobre todo a Ceci, en este team, y empezamos a trabajar con la post-pandemia, ¿no? Esto de que muchas personas, después de que empezaron a salir de la pandemia, empezaron a tener que reencontrarse en sus organizaciones, en sus espacios de trabajo, con, che, ¿cómo volvemos a esto de la presencialidad o el full remote y de vez en cuando nos encontramos? No nos conocemos. ¿Cómo empezamos a trabajar y a trabajar de la mejor manera posible en estos contextos? Entonces, mucho de nuestro trabajo después de la post-pandemia empezó a hacer trabajar con equipos y empezar a trabajar en las maneras en las que trabajaban esos equipos. Por eso Ceci habla mucho de la cultura, ¿no? Ustedes acá tienen una cultura de trabajo, de esta organización que componen acá en Fama y que está relacionada con la manera en que trabajan, con la manera en que se comunican, con los roles, con un montón de cosas. Entonces, nuestro trabajo está en acompañar estos procesos para hacerlos un poco más ágiles. Bien. Y no dijimos nada. Y parece que no dijimos nada, pero ¿no? para. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿con quiénes trabajan? ¿Con grupos? Trabajamos con Es un re poco variado. de todo. Es súper variado, porque imagínense en que, como hablaba un poco Lu, esto de que nosotras entramos en crisis, en pandemia, con lo que hacíamos, siendo abogadas, trabajando en los lugares en que nosotros trabajábamos, y muchos equipos también empezaron a repensar la forma en la cual trabajaban en su día a día. Empezaron a descubrir que había cuestiones de su día a día que no los conformaban, que no los hacían felices. Probablemente escuchan mucha gente que es muy infeliz
haciendo lo que hace todos los días, trabajando. Justamente nosotros decimos que nuestro propósito es hacer que a la gente le vuelvan a brillar los ojos cuando trabajan. Entonces trabajamos con equipos, en ocasiones, en algunas intervenciones muy puntuales, pero nuestra intervención más profunda siempre son con los líderes, ¿no? Con los que se proponen empezar a implementar una nueva forma de hacer dentro de sus equipos, ya sea para alcanzar algunos objetivos puntuales, para transformar la cultura o para formar mejores equipos que trabajen de forma más colaborativa, con mejor comunicación, con más propósito, con mayor motivación. Entonces podemos trabajar a veces en intervenciones puntuales, con objetivos puntuales con equipos en 1 o 2 sesiones, o a veces hacemos intervenciones completas. Trabajamos y asesoramos, ¿no?, a los líderes y a esos equipos para que sean ellos mismos los que generen la cultura ágil dentro de la organización. Imagínate que llegamos un día acá y le decimos, bueno, ustedes a partir de mañana, como ustedes trabajan, no trabajan más. ¿Cómo sería ese Claro, no, es mecanismo? rarísimo. Es rarísimo. ¿Cómo sería ese mecanismo entonces? Por ejemplo, llegan, primera vez que trabajan con un líder de una empresa, ¿no? ¿Cuáles son las primeras cuestiones que se mencionan? ¿Cuáles son las primeras preguntas que hacen ustedes? Tenemos lo que nosotros le decimos la etapa de diagnóstico, que Ahí es que va. nos juntamos a charlar largo y tendido. Tenemos estas entrevistas que generalmente no suelen ser cortas, que un poco tiene que ver con empezar a ver dónde están estos puntos de dolor que decías. ¿Qué es lo que está pasando en tu equipo? ¿Qué es ¿Dónde lo está que la molestia, necesitas? ese tipo de cosas? Claro. A veces nosotros decimos esto, que no queda registrado, que hacemos como un poco terapia de las organizaciones, porque Quedó son muchos registrado. espacios para abrir conversaciones, ¿no? Que también nos damos cuenta que eso falta. Entonces, esto de empezar a identificar cuáles son los puntos de dolor, los puntos de trabajo, las necesidades, y a partir de ahí empezamos a armar una propuesta, ¿no?, para trabajar. Yo quería sumar a Ceci que en esto de por ahí de visualizar que pueden ser trabajos de un mes, asesorías, venimos trabajando con uno de nuestros clientes hace 2 años ya, pero también tenemos, por ejemplo, tenemos un evento, una actividad de cierre de fin de año en una institución donde un poco nos convocaron para hacer la actividad de cierre de fin de año que está relacionada con la motivación. Esto de llegar al fin de año y pensarse no solo en el balance, que esto de por ahí de hacer balance puede sonar un poco extraño, pero sino esto de hacer esta recapitulación del año y enfocarnos en la motivación del equipo. ¿Hacia dónde vamos en 2025? Y solemos ser muy divertidas, hay jornadas, hacemos cosas muy divertidas que podríamos después pensar en hacer en un futuro alguna acá también, pero un poco combinamos lo lúdico, esta idea de los juegos, pero los juegos con un propósito, no solamente es piedra, papel y tijera porque sí. No para timbear, sino sino esto de, bueno, hay cuestiones que uno empieza a ver de la competencia, cómo se organizan los equipos, cómo se empiezan a liderar los equipos, quién encara qué, Los en un roles. simple piedra, papel y tijera, por La ejemplo. comunicación. A la Claro. comunicación. No siempre es cómodo, digámoslo. Nuestro principal trabajo es hacer las preguntas más incómodas para a partir de ahí empezar la transformación. Si no, encontramos también muchas organizaciones que nos llaman o quieren implementar agilidad porque está de moda, porque está bueno esto de tener post-its en las paredes y escribir los vidrios y hacer cosas. O decir que trabajamos con metodologías ágiles. Nosotros trabajamos con metodologías ágiles. Pero bueno, nuestra función es primero hacer este diagnóstico y a partir de ahí elaboramos el plan de acción y los vamos Ok. acompañando. Siempre tratando que sea desde lo presente y lo posible para que justamente el cambio en las organizaciones o en esos equipos sea sostenible a lo largo del tiempo. Si no es intrínseco propio de los equipos o de los líderes, dura muy poco. No es sostenible y la verdad que no vale la pena ni siquiera intentarlo. Sí, son formas de abordar, digamos, porque imagínate que desde afuera por ahí las intervenciones pueden llegar a sentirse muy diferente que sí vienen justamente desde el núcleo mismo de la organización. Sí, tal cual. Y algunas de las cosas, estaba pensando en algunos temas como para tratar de bajarlo a quienes nos están escuchando y siguen diciendo, che, ¿qué es esto de la agilidad? Ceci decía que nos gusta trabajar mucho con los líderes de los equipos porque tenemos una frase que para nosotros es de cabecera, que es esto de que la cultura llueve, ¿no? Esta idea de que lo que hacen arriba es lo que también ven, reflejan y a veces copian los de abajo en todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Entonces, esto de empezar a trabajar con los liderazgos y en agilidad se ha estudiado mucho los tipos de liderazgos que hay, ¿no? Esto de que nos hemos, a lo largo de la vida, hemos atravesado por un montón de líderes. En esta, viste que siempre está esta dinámica jefe-líder que uno ha atravesado, ¿no? Que nos han marcado de diferentes maneras y donde estamos atravesando una cultura donde ya ese liderazgo tradicional del que te gritaba, del que impartía órdenes, que era el único que hablaba en una mesa. Sí, más dictador. Más paternalista, si se quiere, medio ahí Exacto. como- Sí. Empiezan, digamos, a ser un poco más cuestionados. Digo, ustedes, si yo les pregunto, ¿estarían cómodos con ese No. tipo de liderazgo en un espacio de No, trabajo? claro Para mí, que no. respecto a eso, yo siempre menciono algo que,
bueno, sí en el ambiente donde, por lo menos cuando arranqué, había muchos hombres por ahí más grandes que pensaban que como ellos la habían pasado para el orto en su juventud, vos también la tenías que pasar como el orto. O pagar el cierto derecho de piso, pero el derecho de piso, el mal llamado derecho de piso de sufrir, digamos. Y yo me preguntaba, ¿por qué si vos sufriste, yo la tengo que pasar así de mal como vos? O sea, porque te decían... En lugar de tener empatía y... Exactamente, en lugar de empezar a decir... tratarte bien. Como yo la pasé tan mal, voy a tratar de que este pibe no la pase... Que no se repita la historia. Exactamente. Construir desde otro lugar, digo, si ya fuiste avanzando y antes la pasaste re mal y ahora estás en un lugar en donde quizás no la pasás tan mal, ¿por qué volverías a fojar cero Evolución en vez se de- llama, ¿no? Exacto, pero pensemos que esos líderes más tradicionales también se criaron, se formaron en otros contextos. Sí. En otro tipo de organizaciones que tal vez eran mucho más verticalistas, donde los líderes tenían que tener todas las respuestas y si no sabían las inventaban, no importaban las consecuencias. Y los contextos fueron cambiando y nosotros fuimos cambiando y las organizaciones fueron cambiando, pero sin embargo, aún hay líderes... Quedan algunos. Quedan algunos en algunas organizaciones que son muy difíciles y cada vez se van dando cuenta que los equipos que lideran y tal vez no les está yendo tan bien con sus liderazgos, ¿no? La gente cada vez cambia más rápido de trabajo, esto de pensar de un trabajo para toda la vida ya casi no existe, donde nos sentimos más o menos incómodos, agarramos nuestras Tocamos cosas la banda, sí. y nos vamos. Y eso les empieza a mover un poco el piso, porque también la realidad es que nadie nos ha enseñado ni a trabajar en equipo, ni a ser líderes. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los líderes, la primera pregunta que hacemos es, ¿ustedes creen que la gente a su alrededor se siente más inteligente o menos inteligente? Pará, que la gente alrededor de ellos... Claro, de la se persona que siente- lidera el equipo. Se siente más o menos inteligente que ese líder. Por lo general la gente que no es el líder se siente más inteligente que el líder. ¿Y cómo hace? La pregunta es cómo cree él que hace sentir a los demás. Claro. ¿Más inteligentes? ¿Menos inteligentes? Depende del reconocimiento que le dé. Bien. El lugar que le dé, el espacio que le dé. Sí, primero, a ver... yo Y en el ese ego de la sentido- persona. Ahora se también. le pueden hacer a Arrancan ustedes un en montón de sus cosas. lugares de Un trabajo. montón de Yo en componentes. ese Porque- sentido pienso que, los líderes se hacen respetar con su conocimiento, pero no diciendo alardeando el conocimiento, sino cuando lo demuestran adentro de la cancha. Lo demuestran con en una tarea laboral. O sea, si vos me demostrás conocimiento en la materia, bueno, yo te voy a respetar. Respetar en el sentido de desde lo profesional, ¿no? entiendo. Para el resto siempre. Ok. Ahora, y la otra, no sé qué era la No, otra- yo iba a decir una cosa la que otra también a parte. nosotros nos gusta mucho, y es que todos nosotros Sí. en algún momento y en diferentes espacios ocupamos posiciones de liderazgo, ¿no? Ok. Siempre por ahí en las estructuras organizaciones asociamos al líder con el jefe, y ni hablar si es con los de los que pagan, ¿no? Por arriba, y en esta idea vertical, pero todos en algún momento ocupamos Sí, en posiciones grupos. de liderazgo, y un poco tiene que ver con Michon Rivière. cómo, cómo empezamos a construir esos vínculos. Y entonces, por eso siempre esta idea de, bueno, ¿cómo hacen ustedes sentir a las personas con las que están trabajando en el equipo? Y que empieza a cambiar esta idea de si todo tiene que venir de arriba para abajo. ¿No? Una de las premisas fundamentales y que es uno de los, por ahí de los valores de la agilidad está Claro. vinculado a la comunicación, ¿no? A esta idea de la comunicación. Empieza a aparecer la palabra feedback. El feedback no viene solo de arriba para abajo, también tiene que venir de abajo para arriba, ¿no? Y esto de empezar a poder abrir conversaciones difíciles. Eso es un poco también la premisa de lo que trabajamos y de poder empezar a que... porque una de las cosas que también nosotros identificamos con Ceci, bueno, no nosotras, es parte de lo que está pasando, es que hoy por hoy las personas no solo eligen los trabajos por la plata, ¿no? No solo se quedan en lugares Total. de trabajo porque le pagan mejor, o no me voy a quedar solo porque me pagues más, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes, como nosotros, empezamos a elegir otras condiciones que hacen a nuestro bienestar y que hacen digamos, a nuestra salud mental, ni hablar a veces, para estar o no estar en un lugar de trabajo. Y esto también empieza a aparecer en la escena de los liderazgos, es decir, ¿cómo hago sentir a mis equipos? ¿Cómo trabajo con mis equipos? ¿Solamente me voy a garantizar que todos ustedes den lo mejor de ustedes solo porque les pago bien? Hoy en este momento hay muchos, y esto también fue muy de la pospandemia, Sí. muchos portazos vinculados a esto, es decir, che, loco, yo no estoy cómodo, o empiezo a poner algunos límites que antes no se ponían, o que cultural, digamos, en esto que decía Ceci de los contextos, por ahí si uno piensa en nuestros padres, esto que estaban, bueno, trabajaban a cualquier hora, en cualquier momento, porque bueno, esa era como la premisa, ¿no? No importaba el laburo que me dieran, yo lo iba a hacer. Y ahora Sí, y empezó. que tenían un trabajo de los 20 años y se jubilaban en ese mismo puesto muchas veces. Exacto, y un poco nuestra crisis y el nacimiento de Breyer surgió de ahí, decir, che,
nosotros está bien, cumplimos con todo. Fuimos al colegio, terminamos la secundaria, estudiamos y vamos a hacer esto de acá hasta que tengamos 60, 65 años. ¿En serio? Esto funciona así, no hay más nada que hacer. Y el miedo también, digamos, porque claramente fuimos criados o educados en un contexto donde las cosas no cambiaban, donde todo estaba predicho, digamos, estaba todo predecido. Sí. Era así, eran las normas que vos ibas a cumplir y iba a estar todo perfecto. Y de repente los cambios se fueron acelerando y ni hablemos pandemia, de repente nos dimos cuenta que la vida pasa en un segundo, que si queremos cambiemos de trabajo 25 veces, que no pasa nada, que nos vamos a ir adaptando, pero el problema fue que muchos equipos y muchas organizaciones todavía no lo terminaron de entender. Y vemos un montón de organizaciones exitosas y otras que sucumben. Pero en la 2 organización minutos. lo que tiene que hacer, el tipo decía, ¿no? Con todas sus empresas. No, pero digo, lo que intentaría hacer como una empresa, como una organización, es tratar de armar una estructura a la cual no le afecte tanto que se vayan cada 2 años mis empleados, ¿se entiende? Te gustan las startups a vos. No, pasa que es complicado pero si porque yo vos tenés sé, que si yo sé entrenar que lo es. Sí. Cada 2 años tenés que entrenar un Por tipo en el eso, mismo pero te va a puesto. pasar, amigo, porque estadísticamente sucede eso, ¿ok? Ok. Pero Esto podés está- evitar que se vayan, o sea, que No, podés vamos ganar a la ver la media, que premisa. se vayan cada 5 Podemos años. partir cada de 10 otra años. premisa. Genial, buenísimo, pero no me asegura que. ¿Sabes qué? Estaba pensando recién mientras vos describías los cambios generacionales. Es que parte del fracaso de ese sistema en nuestra generación tiene que ver con que el caminito que nos hicieron creer que era lo que había que recorrer para tener ciertas cosas en la vida o para alcanzar ciertas metas en la vida, hoy no nos está llevando a ese lugar, hoy no nos conduce ahí. Hoy tener una educación primaria, secundaria, universitaria, posgrado, bla, 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 No te bla, asegura nada. no te garantiza nada, como sí lo hacían generaciones anteriores, que un albañil se podía construir su casa, que no importaba ya, como que había un piso que te te aseguraba salvaba, la sí. dignidad del Cierto. laburo, más allá de las condiciones mejores o peores que podías tener en ese trabajo. Exactamente. Y la peor noticia de todo es que los cambios se siguen acelerando cada vez más. Y el problema es que estamos preparados. Y un poco volviendo a lo que decías vos, la agilidad tiene en cuenta todo. La estructura, la cultura y la metodología. El cómo, el qué, el cómo, para qué, el propósito y demás. Es una combinación de cosas. Por eso te decía lo de las startups. Pero una cosa no quita la otra No. igualmente. ¿Eh? Porque yo puedo estar preparado para justamente tener una estructura preparada por si la gente se va, mis empleados se van cada 2 años, pero también puedo preservar a que no se vayan. O sea, no es que una cosa quita la otra. Exactamente, por eso hoy decíamos que a veces nos damos cuenta que esto por ahí se puso un poco de moda Sí. solamente la metodología ágil, ¿no? Y muchos de nosotros entramos a la agilidad por las metodologías, habrán escuchado Kanban, Scrum, un montón de... Kanban y no Canva, por las dudas. Kanban, con K y N, no Canva. Entraron por las metodologías, pero en realidad se dieron cuenta que solamente con cambiar la forma de hacer no pasaba nada. No eran más óptimos, no retenían el talento, porque los líderes seguían siendo exactamente iguales, porque las estructuras eran verticales. Entonces ahí se empezaron a dar cuenta y en algunas ocasiones nos han llamado a nosotras, decir, sí, acá nosotros necesitamos un cambio más profundo. No necesitamos solo maquillaje para decir que estamos aplicando metodología ágil, necesitamos que el cambio sea desde la base, desde la cultura del equipo, para poder justamente lograr la sostenibilidad en el tiempo. ¿Y cómo hacen con la resistencia? Porque perdón, que tiren... Disciplina, dice la ley. No, porque digo, Claro, el miedo al cambio. hay muchas personas, sobre todo creo que es como un fenómeno medio pyme, no sé, Sí. hablo así como de lo que me tocó transitar en la vida, no tengo mucha trayectoria, pero digo, hay como medio un fenómeno pyme en donde el dueño o la dueña o quienes están arriba jerárquicamente tienen un poco la idea de que saben cómo hacer las cosas, de que a ellos nadie les va a decir cómo manejar mejor su empresa. Y hay como un poco de resistencia a quizás escuchar el feedback de abajo, algunos cambios que se proponen que van en contra de lo que ellos sienten o piensan. ¿Cómo se trabaja eso ahí? El famoso que esto siempre se hizo así. Ese. Hace 20 años que... Exactamente. No se va a hacer de otra manera. Nosotros somos grandes discípulas y de ir implantando semillitas muy pequeñas y decir que todo empieza por el metro cuadrado, por tu propio metro cuadrado. Entonces, en algunas intervenciones, sobre todo cuando trabajamos intervenciones muy puntuales, así como en un evento de fin de año, para una cuestión muy puntual, empezamos a plantar semillas y decirle, el cambio empieza por uno. A veces no es necesario esto de hacer grandes transformaciones, sino que con pequeños cambios podemos ir demostrando hacia nuestros costados, hacia el interior de nuestro equipo, tal vez hacia nuestro superior más cercano, que existe otra forma de hacer.
Y de a poco eso va haciendo un poco de ruido hacia arriba y finalmente toca la puerta del que tiene que tomar las decisiones. Obviamente es natural resistir al cambio. Yo no sé cómo se llevan ustedes con el cambio. Yo, muy cómicamente, me llevo pésimo con el cambio. Yo creo que esto es un poco una autoterapia que me hago a mí misma. Me llevo muy mal con el cambio, pero sé que lo tengo que hacer, lo tengo que aceptar. Paso por todos esos procesos, pero obviamente requiere de muchísima empatía. Nuestras intervenciones requieren de muchas preguntas y abrir conversaciones. Empezar a abrir las conversaciones en espacios hasta impensados a veces para nosotras. Nos han abierto muchas puertas y hemos llegado a hablar con personas sobre agilidad, sobre empatía, sobre trabajar en equipos que nunca pensamos que íbamos a estar conversando. Es simplemente comenzar a intentar con pequeñas cosas. El cambio se genera uno a la vez. A veces damos con organizaciones que tienen ganas de subirse al barco e ir por todo, que son las mejores, pero sin embargo tenemos que ir de a poco, porque no todos los equipos son iguales, no todas las personas son igual de permeables, no todos les ponen las mismas ganas, pero muy de a poco, demostrando resultados, viendo cómo el día a día cambia, la forma de comunicarnos cambia, la motivación cambia, cuando empiezan a ir más contentos a trabajar porque se los escucha. Porque hay una devolución, porque hay un reconocimiento, porque hay una mejor organización del trabajo, Sí. las cosas empiezan Yo a siempre cambiar. digo algo, perdón, Sí. Lu, que te interrumpo, pero a mí lo que me genera una desidia total es cuando en tu lugar de trabajo no te dicen si haces las cosas bien o haces las cosas mal. Decime algo, por lo menos. Fundamental. Decime algo. Fundamental. Yo quiero volver un comentario más para que esto no quede en el aire. Bueno, si esa persona nos contacta es porque algo le está haciendo ruido. Claro. Entonces, el primer punto es que de trabajar con esa persona. Pues digo que muchos empezamos a trabajar. Hay mucha teoría sobre esto de los liderazgos y empezar a mostrar los tipos de liderazgos que están caracterizados. O sea, esto de, nosotros le decimos, bueno, los arquetipos de el líder rescatista, el líder... se me fueron ahora, por favor, ayúdame. Estoy pensando en las... Pero bueno, entonces empiezan a ver cuáles son las características que tienen y las que no tienen. Nosotros hay una que llevamos de cabecera que se llama Liz Wiseman, que ya habla de los líderes multiplicadores y los líderes disminuidores, ¿no? Y que todos hemos pasado por todos estos tipos, sobre todo por los disminuidores, que son estos más de los liderazgos tradicionales del jefe, del que gritaba y solo daba órdenes, y el líder multiplicador es el que cambia el foco y que lo pone en el que construye es el equipo. Y esto de empezar a ver qué características tienen y qué se puede hacer con esas características, empieza a hacer estos pequeños cambios de, che, capaz que yo tengo que devolverte la pregunta, vos me venís con el quilombo y yo te lo soluciono siempre, siempre. Capaz que es, che, ¿y vos qué harías? Vos me viniste con este problema, ¿y vos qué harías? Y eso es empezar a devolver la pelota y es empezar a hacer algunos cambios, algunas pequeñas cosas que empiezan a hacer más ruido y a tener más impacto de lo que uno imagina, porque estamos trabajando con personas, que ese es el punto, digamos, ¿no? Que es lo que a nosotros más nos motiva, es esto de empezar a crear el impacto en las personas y en los equipos. El movimiento genera movimiento. El movimiento genera movimiento, sí. Y volviéndolo al feedback, fundamental. Es Sí. el gran punto clave y de dolor que nosotros vemos en las organizaciones hoy en día. Porque siempre está asociado a que dar feedback es algo malo, como que te van a criticar. Ajá. Y el feedback no es una crítica, al Aparte, contrario. sobre todo, estamos muy acostumbrados a que suceden en momentos extraordinarios. Cuando te fue excelente o cuando estás en el fondo. Cuando te fue re malo. Y en realidad, el feedback tiene que ser una cuestión más diaria, de todos los días. Claro. Porque justamente lo que busca el feedback no es marcar los errores, sino buscar oportunidades de mejora. Cambiamos la visión sobre el fracaso. Nosotros en Latinoamérica hablar de fracaso es... Saber por dónde voy Sí, también. y también busca mantener una constancia de, bueno, esto lo hice mal, bueno, mañana lo hago mejor, o Claro. viceversa. Sí, En no. lugar de que te lo comuniquen cuando ya explotó, cuando te dicen, esto ya no hay vuelta atrás. Exacto. Primero que siempre el feedback tiene como un buen feedback, tiene una linda combinación de, bueno, elogiar o encontrar algo positivo, ¿no? Marcar algo que se pueda mejorar y siempre ofrecer ayuda, ¿no? O sea, darle a ese Total. colaborador del equipo, decir, mira, yo creo que por acá le estás errando, pero si te parece nos reunimos o si vos necesitas tocar la puerta. Claro, el tema es cómo reciben esa ayuda. Bien. Por eso, dar feedback es un arte para nosotros y es súper complejo. Elaborarlo, poder comunicarlo, ¿no? La comunicación es la base de todo y poder decir las cosas buenas como las malas de una manera para que sean bien cierto. aceptadas y escuchadas es un trabajito. Pero es súper valioso y es muy importante para la motivación del equipo. Si nosotros queremos que nuestros equipos den lo mejor de sí, tenemos que dar lo mejor de nosotros como líderes y tenemos que hacer que las condiciones
no solamente de los recursos materiales, sino las emocionales, sean las óptimas. Y acá sumo la herramienta, el aterrizaje que le decimos nosotros. El feedback tiene, por supuesto, que es una técnica y como tal tiene reglas, el dar buen feedback, ¿no? Nosotros, hay diferentes, hay más complejos y menos complejos. Nosotros siempre el básico, el tip básico es el del sándwich. Siempre es pan, queso, pan, vamos a decirle, ponerle, ustedes pueden armar el sándwich como quieran, pero es esta idea que decía Ceci de, uno empieza con un comentario positivo, ¿no? Me gustó muchísimo esa nota que hiciste. Para la próxima, Hacelo. podríamos ver... Para la próxima, no la hagas. No, para la próxima podríamos ver de encararlo desde el lado del ciudadano. Si querés, venite y lo charlamos antes. ¿Qué te parece? Entonces yo te dije que me gustó, pero te dije que hay que hacerlo de algunas cosas que se pueden. una manito. Y al final, claro, te ayudo. Entonces, pan, queso, pan, jamón, lo que quieran. Entonces digo, esas estrategias y que no te sonó así como que te estaba gritando. Y tiene que ver con este espacio para abrir estas conversaciones. Si nosotros lográramos incorporar esto un poco más a la diaria de nuestros trabajos, seguramente facilitaría mucho más las comunicaciones y la performance del trabajo de todos, ¿no? Qué importante que es la comunicación por ahí entre líderes y los de abajo, porque por ahí pasa que el líder dice, no, son unos vagos, no hay forma de hacerlos trabajar, y de abajo dicen, no dan buenas direcciones, no saben gestionar, y al final en realidad hay un problema de comunicación entre ellos que no... Exacto. Y aparte, cuando hablamos de feedback, vuelvo a lo que dice Lu. Los líderes en organizaciones ágiles o en equipos ágiles también reciben feedback. Es decir, cualquier colaborador del equipo puede tocarle la puerta y decirle, che, mirá, a mí no me pareció muy bien cómo dirigiste la campaña, pero bueno, podríamos trabajar en esto, pero si a vos te parece, yo te presto la información que busqué. Y eso se acepta, ¿no? Esta comunicación libre hacia todos los lados de la organización es una característica fundamental de las organizaciones ágiles. Sé que parece rarísimo lo que les estamos contando, pero realmente sucede. Pienso que también a veces está bueno, díganme ustedes si así funciona, como correr el ojo de la persona a persona y enfocar como persona a tarea. Porque a veces siento que quizás vos crees que tenés la mejor forma de hacer las cosas, yo creo que tengo la mejor forma de hacer las cosas y se torna en una disputa entre vos y yo. Y ya es personal. Cuando quizás lo que tendríamos que hacer es enfocarnos en la tarea y que seamos nosotras dos contra la tarea. Ahí viene, ¿qué harías frente a esa situación? ¿Cómo la resolvemos? Acá hay dos maneras de encarar algo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Tirar una moneda. A la Piedra, suerte, tijera. ok. Y desde la construcción de equipo, porque el punto ahí es, lo estás planteando como una competencia. El punto está en por qué no se conversa sobre cuál es. Y probablemente con la conversación se encuentre en un camino intermedio o capaz elija una de las soluciones. Pero O aparezca otra. O aparezca otra. Pero es consensuada. Ese es el punto que nosotros siempre nos enfocamos en la cuestión de la comunicación de los equipos. Hay cosas que no se hablan y cosas que son fundamentales para el día a día del trabajo. Donde vos decís, termina quedando... dicho así, cruelmente, en un pute entre, che, yo lo hago mejor, o al final esto es... Acá, que un vago, deja nunca. Pero bueno, hay que generar los espacios. Se junta la mugre bajo la alfombra y después cuando sale, Por eso- levantarte la alfombra... Por eso el desafío es abrir las conversaciones. Parece algo re básico, ¿no? Lo digo en lo que estamos diciendo, porque la agilidad es mucho sentido común. Pero tiene que ver con justamente empezar a hablar más y empezar a hablar del trabajo y abrir los espacios para poder hablar sin estos condicionamientos, sin sentir que estamos... Me estás basureando, me estás... Sí. Pero bueno, esos espacios hay que generarlos, ¿no? Sí. Y esos también son herramientas y estrategias que nosotros trabajamos. En algunas metodologías son las ceremonias, esto de tener lo que podría parecer una reunión semanal para hablar de algún tema en particular y decir, bueno, che, todos los lunes a las 9 de la mañana nosotros nos reunimos 15 minutos, porque también es eso, es 15 minutos. No estamos hablando de las reuniones con el mate y... No nos ponemos a hablar de la vida. No, es 15 minutos. Y Sí. tiene algunas cuestiones, algunas reglas específicas. ¿La agilidad de dónde viene? ¿Tiene una corriente de psicología, de mediación? ¿Qué No, porque hay esta la historia la sabes muy bien. Ceci es muy buena contando Ajá. las historias de que vienen de la mano de la Todo porque agilidad soy- y las metodologías Todo porque ágiles. soy muy ñoña. Sí, por supuesto. Por supuesto. La agilidad en realidad nace, hay mucho mito respecto a cómo nace. Es como todo un misterio. Pero bueno, la versión más aceptada es allá por el 2001, se dice que 17 desarrolladores de software se juntaron en una convención. No se sabe si estaban hartos de sus jefes y de la forma en la cual trabajaban o si realmente querían hacer una colaboración al universo. Dijeron, bueno, nosotros vamos a escribir un manifiesto y vamos a contar la forma en que venimos trabajando hace un tiempo, que nos viene funcionando muy bien. Y son tan buena onda que en lugar de definir lo que es la agilidad, dicen, vamos a escribir un manifiesto. Dicen, bueno, vamos a decir
que nosotros en contextos complejos, que es donde la agilidad cobra como mayor importancia, que el contexto complejo es cuando las soluciones que usabas antes ya no te funcionan, cuando todo cambia, cuando no hay forma de resolver todo lo que te venía funcionando, nada funciona, nada tiene solución, ya no sabes qué hacer. En esos momentos dice, bueno, vamos a darle más importancia a las personas y sus interacciones sobre los procesos y las herramientas. Vamos a darle más importancia, dicen ellos, al software funcionando. Nosotros lo transformamos a los prototipos funcionando sobre la documentación exhaustiva. Vamos a darle más importancia a la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Y el último valor que dicen, bueno, también vamos a darle más importancia a adaptarnos a los cambios antes que seguir un plan. Y esa fue la definición de agilidad. ¿Vos decís? Entonces, ¿la agilidad qué es? Bueno, un montón de cosas, de realidad. Porque hablamos de poner el foco en las personas, tener al cliente en el centro, prototipar. Estamos muy acostumbrados a ejecutar los planes del principio a fin y tal vez cuando llegamos al fin de ese proyecto presentamos el producto, el servicio, la política, lo que sea, y es un fracaso. Y nos pasamos todo un año trabajando en algo que no va a funcionar. Y por último, adaptarnos al cambio antes que seguir un plan. Hay muchas organizaciones que a principio de año planifican todos sus objetivos para estos 12 meses y después se pasan los primeros meses del próximo año explicando por qué no pudieron cumplir ningún objetivo. Y no, primero, bueno, nosotros acá vivimos en Argentina, todo cambia semana a semana, imposible mantener un objetivo a muy largo plazo. Segundo, es obvio, en un contexto complejo no es posible planificar tanto. No es posible tener una estrategia a tan largo plazo. Entonces, en esos momentos es primordial adaptarnos a los planes. ¿Cómo? Teniendo habilidades con una estructura ágil, con un equipo que colabora, que prueba, que prototipa, que experimenta, con empatía, con conversaciones, comunicación y con metodologías. La metodología para la agilidad es una de las últimas cosas. Antes está todo lo demás. Chicas, muchas gracias por haber venido. Nos quedamos sin tiempo, ¿se nos fue? ¿Ya está? ¿Se nos voló? Sí, ya son las 8. Ah. 8 menos 2 minutos. Lu y Ceci, muchas gracias. Las pueden seguir en redes. Gracias. Somos Braver, somos Braver, lo digo así textualmente para que lo puedan seguir. Lo siguen en Instagram. Y bueno, y cualquier consulta que les quieran hacer, un DM. Un DM, sí, y un día vamos a venir y ya vamos a experimentar Sí, algo por de favor. agilidad. Dale. Sí, nos vendría re bien. Hacemos jueguitos. Hacemos Bien algunas lúdico. cuestiones lúdicas con objetivos, ¿les parece? Me encanta. Chicas, muchas gracias. A ustedes.